Bien, de vuelta de la pausa, arrancamos con las entrevistas en Ciudad U. Hay que contar que a partir de la Cátedra Libre de La Roca hubo dos actividades muy interesantes aquí en nuestra universidad y para eso hemos invitado a Daniel Saúr. Daniel es investigador y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también de Ciencias de la Comunicación y con un invitado muy especial, pero quiero que vos lo presentes, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, tuvimos esta semana muy movida y además muy atentos y muy contentos por la presencia de Jorge La Rosa. El día lunes Jorge presentó una conferencia sobre un tema que viene trabajando, ella nos va a contar desde hace tiempo, que tiene que ver, bueno, por supuesto lo central es la escuela y la educación, pero en particular el lugar y el perfil del profesor, la figura del profesor. Y hoy acabamos de venir de una suerte de conversación que se dio en un panel donde participamos distintas personas de la universidad, desarrollado en el gremio, en ADIUC, en la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba, donde se conversó también sobre el libro publicado más reciente de Jorge, que se presentó el día miércoles también en esta ciudad, y que lleva por nombre Sobre el oficio de profesor. Para nosotros es un gran honor y un gran gusto, muy esperado tenerlo aquí. Jorge, bienvenido. Gracias. Te voy a presentar como filósofo de la educación, trabajás habitualmente en la universidad allí en Barcelona, sos catedrático, con trabajo en varias universidades, pero quiero ir puntualmente a lo que pasó aquí en Córdoba y lo que fue el conversatorio hace unos minutos, un rato nada más, cuando hablás del oficio del profesor. Y a mí me gustó la palabra oficio, pero ¿por qué la utilizaste para ponerte a hablar de lo que es la figura de un profesor? Bueno, quería decir primero, aparte de deciros que estoy muy contento de pasar por Córdoba, que estoy terminando la 7ª semana de un largo viaje por Argentina que empezó a primeros de junio y terminará a primeros de septiembre. Una temporada casi. Entonces ya he recorrido Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, todavía me quedan unos cuantos lugares. Y es un poco un gesto que yo creo que forma parte del oficio, al menos de los profesores que escribimos libros, que tiene que ver con acompañar los libros, ¿no? Con acompañar los libros. Igual que los músicos hacen un CD y luego necesitan presentarlo para ver cómo baila la gente, digamos, a ver cómo suena. Yo creo que un escritor, él sabe lo que ha intentado hacer, pero lo que en realidad ha hecho te lo dicen los demás. Entonces yo estoy estos días dándome cuenta de qué es lo que he hecho y tengo la impresión, por la manera como, qué sé yo, como algunas ideas del libro han sido recibidas en la Cátedra de La Roca, tengo la impresión de que he hecho algo que no está mal, porque la gente ha leído y ha hablado cosas muy interesantes a propósito, no tanto del libro, quizás, no tanto del libro, sino sí sobre los temas que propone, ¿no? Pero bueno, yendo a lo del oficio que tú decías, es verdad que en mi trabajo hay como una tentativa de aproximar el oficio de profesor a otros oficios artesanos, un cierto gesto democrático. O sea, un profesor no es muy distinto de un carpintero, un zapatero, un músico, un cocinero, digamos. Alguien que trabaja con una materialidad muy concreta, con unas herramientas muy concretas y así, ¿no? Y eso tiene que ver con tratar de presentar al profesor como en la gestualidad y en la materialidad de su trabajo. De los profesores se habla mucho, yo creo que es la profesión más hablada, evaluada, analizada, criticada, etcétera. En general se habla de los profesores no para decir lo que hacen, sino lo que deberían hacer. Siempre hacen mal lo que hacen, ¿verdad? Siempre deberían hacer las cosas de otra manera. Y entonces, con ese gesto de aproximarlo a un oficio, yo he tratado de que lo que un profesor hace sea como menos hablado y más mirado, digamos, ¿no? Mirado en su gestualidad específica. Hay un momento en el libro en el que yo digo que igual que es una maravilla ver a un carpintero haciendo bien su trabajo, las viejas prácticas artesanas aún nos fascinan por la belleza de los gestos, también hay una cierta belleza en ver a un profesor haciendo bien su trabajo, digamos, ¿no? En su lugar de trabajo haciendo bien su trabajo. Entonces por ahí va un poco lo del oficio, ¿eh? Yo empecé a revisar algunas cosas tuyas, más allá de todos los pergaminos académicos, no he leído tu libro, pero sí he visto algunas conferencias y alguna que me quedó, algunas ideas que empezabas a decir, bueno, en Argentina se hizo mucho, se cursa una materia, se habla de un cursado y allí lo pones a esa palabra en un lugar diferente a lo que es solamente una unidad académica, ¿no? Como que está en otro plano y ahí empezás a plantear la cuestión del profesor, cómo plantea ese curso, ¿no? En la presentación del libro, que fue en el Palacio Dionisi el miércoles, creo que fue Eva Laporta que dijo que yo me caracterizo por tratar de volver a usar palabras pasadas de moda.
Y hoy Diego Tatiana ha hecho algo parecido. ¿No? Ha hecho algo parecido de que hay un cuidado por utilizar palabras que no estén demasiado contaminadas, digamos, ¿no? Entonces la palabra oficio es una de ellas, la palabra curso es una de ellas, la palabra materia de estudio es una de ellas, la palabra cursante es una de ellas. Y hoy le hemos dado un poquito de vueltas a la palabra ejercicio. El ejercicio es una palabra bien escolar, pero también se dice de un profesor que ejerce. O sea, Y ahí la diferencias de la palabra experiencia. Eso es. ¿Por Sí. qué? Bueno, yo durante mucho tiempo me dediqué también a hacer sonar la palabra experiencia, también pasada de moda, ahora tiene una cierta utilización mercantil, digamos, ¿no? Se compra en un shopping, te escuché decir. Exactamente, ¿no? O sea, hay todo un mercado de experiencias, digámoslo así, ¿no? La gente compra no la cosa, sino la experiencia de la cosa, cuánto va por ahí. Y entonces sí que es verdad que en mi trabajo hay un cierto desplazamiento de la experiencia al ejercicio, en el sentido de que si la palabra experiencia enfatiza, pone el acento en el sujeto y en la transformación del sujeto, yo creo que la palabra ejercicio pone el acento en la atención al mundo. Y a mí me parece que la educación tiene que ver fundamentalmente con la atención al mundo y no tanto con lo que te pasa a ti. Antes hablábamos con Daniel de un cierto narcisismo contemporáneo, que no está solo, qué sé yo, está en todas partes, ¿verdad? Pero digamos que yo he dicho a veces que la función de la escuela, si es que tiene alguna, es tratar de que los niños y los jóvenes se interesen por algo que no sea su propio ombligo, digamos, ¿no? Producir una cierta atención a algo que no sean ellos. Y ahí yo creo que el ejercicio es crucial. El ejercicio Simone Weil lo definió como una gimnasia de la atención. Entonces, los ejercicios escolares son gimnasias de la atención, ¿no? Hablabas recién de la escuela y también te escuché cuando decías que la escuela tiene como noción la igualdad, ¿no? Que desconoce la diferencia. Y también lo planteas a partir de lo que es la otra educación particular, que decís vos y le decimos privada nosotros, ¿no? Esa idea de la igualdad en la educación me gustó mucho, me gustaría que me la desarrolles un poquito. Bueno, también va un poco a contracorriente, pero está un poco en el origen de la escuela, ¿no? La escuela es un invento griego que, como dice Jacques Rancière en algún texto, es hija del tiempo libre. De hecho, la palabra escuela viene de escolé, que significa literalmente tiempo libre. O sea, la escuela significa dar tiempo a los chicos para otra cosa que no sea trabajar o consumir. Pero también tiene que ver con una modalidad de igualdad que también está muy implícita en la idea de la democracia griega, ¿verdad? La escuela y la democracia y la filosofía son inventos casi contemporáneos. Y es verdad que la escuela contemporánea, sobre todo la escuela actual, ¿no? Está muy marcada por un carácter meritocrático, competitivo, y por lo tanto tiene que ver con la lógica del ascenso social. Y sin embargo hay una igualdad escolar que es muy interesante, que sería la igualdad pedagógica, que no tiene nada que ver con la igualdad social ni con la igualdad jurídica, ¿no? Que tiene que ver con que la escuela suspende el nacimiento. O sea, en la escuela, una vez dentro del aula, no importa de quién seas hijo. Y suspende incluso las posiciones sociales. La semana pasada estuve en Buenos Aires asistiendo a una película argentina, o sea, Malas Facultades, donde se hablaba de indirectamente se hablaba de un programa que tiene la Universidad San Martín con una prisión. Y entonces uno de los presos que estaba en el debate, que había estudiado con ese programa universitario, el tipo contó algo que me pareció muy interesante, que es que también los vigilantes de la prisión podían inscribirse en el mismo curso, con lo cual se sentaban en el mismo aula vigilantes y presos, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo muy claro de igualdad pedagógica. O sea, no es lo mismo ser vigilante o ser preso. Cuando la clase termina, el vigilante vuelve a ser vigilante y el preso vuelve a ser preso, pero mientras dura la clase todos son iguales. Es decir, lo que importa es la materia de estudio, lo que importa es lo que se está haciendo. Entonces, esa es la igualdad pedagógica, que no es una cosa muy extraña, sino que se construye cada vez que alguien entra a una sala de aula, se cierra la puerta y alguien señala que lo importante ahí es el ejercicio y no quién seas vos, digamos, ¿no? Muy linda esa idea, ¿no? y los quiero consultar a vos también, sos profesor, y que me digan los dos de los desafíos de los profesores en este momento, y quizás quien nos esté viendo, seguramente porque leyó el libro de Jorge, en pensarse como profesor hoy en estos tiempos, donde a veces se discute si los chicos pueden tener o no las herramientas tecnológicas, si la centralidad es del profesor, si la disciplina la impone el profesor. Daniel como docente y también para vos, Jorge, ¿cómo lo llevan ustedes en sus casos? Si me permitís, me gustaría dar un rodeo a tu pregunta y aludir a lo siguiente, que es la enorme cantidad de profesores que siguen el pensamiento, las intervenciones de Jorge La Rosa en Córdoba, que no deja de sorprender. Y esto tiene que ver por el trabajo que hace Jorge en relación a lo que podríamos llamar una puesta en valor del trabajo del profesor,
de la escuela y finalmente de la educación, en tiempos en los que, y ahí voy a tu pregunta, estos trabajos están bastardeados, están cuestionados, tan controlados, tan vigilados, tan evaluados y en cierto sentido erosionados en su legitimidad histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo, y Jorge te lo va a responder mejor que yo, el trabajo de Jorge principalmente consiste en una reivindicación y puesta en valor de la figura del profesor, ¿no? Hay una idea también en mis libros que tiene que ver con construir la figura del profesor de una manera que yo llamo inactual, es decir, en la cual puedan reconocerse aquellos que nos antecedieron en el oficio y también aquellos que quizá lo continuarán, es decir, salir un poco de la presión de la actualidad, de la presión del momento, ¿no? Sin embargo, la presión del momento es inevitable y más en un momento de transición civilizacional como yo creo que estamos pasando. Y gran parte del conversatorio de hoy se ha centrado sobre si la escuela puede sobrevivir a los nuevos tiempos tecnológicos, ¿no? Si la escuela puede sobrevivir a la discursividad mediática, ¿no? Yo sostengo que la escuela ha pasado un montón de transformaciones, un montón de ellas, un montón de contradicciones, pero sin embargo hay algo en su forma y en su materialidad que resiste al paso del tiempo. La sala de aula, por ejemplo, es un dispositivo casi milenario, ¿no? La concentración de la atención, la lectura como ejercicio fundamental, ¿no? El libro de texto, ¿no? Entonces hay algo que ha permanecido, ha resistido, digamos, ¿no? En su materialidad. Y yo creo que eso es lo que quizá esté desapareciendo. Las salas de aula ahora los nuevos pedagogos las llaman entornos de aprendizaje. Un profesor ya no enseña, sino que es un facilitador de aprendizaje, un animador de la sala de aula. El libro, hay quien dice que estamos entrando en una sociedad post-alfabética. Y desde luego la educación, como se ha repetido hoy bastantes veces, se ha de alguna manera deslocalizado. Es decir, las lógicas del aprendizaje insisten una y otra vez en que se puede aprender en cualquier lugar y a cualquier hora y por tanto no hace falta ir a la escuela. En Buenos Aires mismo tuve una discusión con una epistemóloga que decía que las nuevas formas de conocimiento ya no demandan el dispositivo obsoleto, caduco y tal de la escuela tal como la entendemos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y es posible que vaya por ahí, ¿no? Es posible que vaya por ahí. De todas maneras, yo creo, y eso ha sido lo que hemos lanzado un poco hoy como tema de pensamiento, ¿no? Que el desafío ahora, como en cualquier otra época, la Universidad Medieval le pasó lo mismo, y a la Escuela de Sarmiento, cuando se inaugura la idea de educación pública argentina, le pasa lo mismo, es cómo hacer para que la escuela siga siendo escuela en tiempos diferentes, ¿no? Sí. ¿No? O sea, cómo hacer para que el profesor siga siendo profesor y no se convierta en otra cosa, aunque conserve el mismo nombre, ¿no? Cuando los españoles ocuparon las plazas hace unos años, uno de los lemas era le llaman democracia y no lo es, ¿verdad? O sea, llamamos a las cosas de una manera, pero ya no son lo que eran. Conservamos el nombre, pero lo hemos vaciado de contenido, ¿no? Y yo creo que estamos entrando en tiempos en que empieza a pasar que le llaman escuela y no lo es, le llaman universidad y no lo es, le llaman profesor y no lo es, ¿no? Y aquellos chicos a eso de le llaman democracia y no lo es, añadían democracia real ya, real, ¿no? O sea, una democracia que merezca el nombre de democracia, ¿no? Claro. Una democracia que sea realmente democracia, ¿no? Y yo creo que hay un poco eso, ¿no? En el trasfondo del ejercicio de pensamiento que estamos tratando de proponer, se trataría de pensar que es una escuela real, que es un profesor real, que sea realmente profesor, que merezca el nombre de profesor, ¿no? Y eso sí que es verdad que está sometido a tremendas presiones, ¿no? De hecho, creo que hay un tópico que ya funciona desde hace quizá un siglo, pero que ahora se ha agudizado de una manera especialmente cruel, que es repetir una y otra vez que la escuela está retrasada respecto a su tiempo, siempre está en retraso. Entonces los tiempos han cambiado, ustedes no se han dado cuenta de que los tiempos han cambiado y por lo tanto tienen que adaptarse a unos nuevos tiempos que yo voy a ser el que defina para ustedes además, ¿no? Yo le llamo a eso el chantaje del futuro inevitable. Wow. Y de hecho mi libro empieza, en el prólogo, empieza con un comentario a la famosa canción de Bob Dylan, ¿verdad? De los tiempos están cambiando. Yes. Porque eso se ha convertido, esa frase, vamos, es la primera frase del libro, la frase ahora suena como un chantaje. Los tiempos están cambiando, o te adaptas o te vas para el cubo de la basura, ¿verdad? Por lo tanto, esa frase ya no es un anuncio de renovación,
sino que es un chantaje Directo. a la adaptación, es una palabra de orden, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un poquito de un cierto cuidado con eso de colocar las cosas respecto a una actualidad definida demasiado deprisa y sobre todo respecto a una idea del cambio de los tiempos, también dicho demasiado deprisa, respecto al cual la escuela y los profesores siempre están en retraso, casi por definición, ¿no? Nos pone en un lugar realmente difícil, ¿no? Pero Hay quienes dicen que los profesores son caros, además están agremiados, hacen líos, son alborotadores. Están llenos de rutinas. bueno, hay que leerlo mucho a Jorge porque me parece que aparte rescatás desde la historia también, los procesos históricos, ¿no? Que fueron acompañando lo que han sido los profesores. Sí, en ese sentido también tiene que ver con tu primera pregunta, ¿no? Que era respecto al oficio. Aparece a veces la frase en el libro, es una frase como otra cualquiera, pero sí que teje en diagonal un cierto argumento, que es ese oficio milenario de profesor, ¿no? Y es verdad que ejercemos un oficio milenario. O sea, las escuelas de la antigüedad griega y romana no hacían cosas muy distintas a las que hacemos nosotros, ¿no? En la escuela medieval tampoco. Entonces esa idea de que, sí, de un cierto milenarismo, hay como una herencia que, como toda herencia, es también un linaje, ¿no? Es también como una tradición a la que se pertenece, ¿no? Y eso está un poquito... Yo lo en pegaría pie, con el ¿no? humanismo, ¿no? Que también Sí. que tanto nos falta. Sí. Jorge, muchas gracias. La verdad que nos quedaríamos hablando Nada, vosotros. horas. Daniel, un placer que hayas venido y agradecerte realmente que nos permitas escucharlo y reflexionar con él sobre este tema, ¿no? Del que hablamos también aquí en el programa, pero poner el foco sobre el profesor y en este caso, en términos muy futboleros, también hacerle el aguante, ¿no? Exactamente, que un poquito de cariño necesitan, que han sido Y muy reconocimiento. maltratados. Claro, entre otras cosas. Muchas gracias, Gracias a ustedes. realmente. Y Vosotros. espero que termine muy bien tu visita por nuestro país y nuestra provincia. Veremos. Ha sido un lujo. Pausa, ya seguimos con Ciudad U.